vamos a tener un calor diferente, un calor de fuego del Espíritu Santo. Gracias a Dios por tu vida, qué bueno que estás aquí, qué bueno que, y sobre todo los nuevos que vienen por primera vez, nunca habían estado en una iglesia como esta, siéntanse bienvenidos. Quien les invitó en realidad les ama y se preocupa por ustedes y quiere lo mejor para sus vidas. Y bueno, hoy es un domingo especial, es el domingo de Pentecostés. Estamos recordando no solo el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre los discípulos y los 120 que estaban en el aposento alto, también estamos de fiesta, porque el Pentecostés es una fiesta. Así que antes de empezar con el mensaje hoy, quiero pedirte si cierras un momento tus ojos, y quiero que honremos la presencia del Espíritu Santo. Quiero que lo bendigamos y quiero que juntos podamos, yo sé que lo hemos hecho ya con el equipo de alabanza y lo hemos hecho cantándole, pero yo creo que cierres un momento tus ojos y honres su presencia. Él está aquí en medio de nosotros y lo podemos sentir y podemos disfrutar de su presencia. Así que empieza a declarar con tu boca y empieza a agradecerle y a decirle lo contento que estás de que Él te ha permitido conocerte. Gracias, Espíritu Santo, porque un día te derramaste en la tierra y un día te derramaste a mi vida, Señor, y me cambiaste para siempre, Señor, y me sigues transformando, que es lo bueno. Gracias, Dios, porque tenemos hoy la libertad de estar en tu casa, de honrar tu nombre, de honrar tu presencia, de cantarte, de aplaudirte, de gritar, Señor, de alegría y de gratitud, porque decidiste salvarnos entregando a tu único Hijo, a Jesús. Y tú, Señor, decidiste derramar tu sangre, entregar tu vida, sufrir el castigo, la vergüenza, y lo hiciste por amor a mí, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay palabras, Señor, para agradecer, Señor, para decirte lo que significas para nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu guía, por tu poder, por tu consejo, por tu compañía con nosotros. Te amamos, te honramos, te bendecimos, Espíritu de Dios. Háblanos, hoy queremos escuchar tu voz. Y queremos ser valientes para obedecerte y para seguir tus instrucciones. Háblanos, Señor, transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dale un aplauso una vez más al Señor. Siéntete como en casa, como en la casa del Señor. Gracias a los que están conectados en alguno de los diferentes medios. Bienvenido a esta transmisión. Nos encantaría que un día estés por acá y así con este calorcito que hay y puedas disfrutar con nosotros, pero si estás en algún otro lado, en alguna otra ciudad o incluso otro país, también sé bienvenido y desde aquí te mandamos un abrazo. Hoy vamos a hablar justamente del Pentecostés, de un aposento a las naciones. Es el nombre de este mensaje. ¿Qué celebramos hoy? De entrada somos un pueblo fiestero, ¿sí o no? Y el que diga lo contrario, a ver, los que traen su playera del América. Ustedes, de veras, ustedes, vamos a orar por ustedes. Más bien, oremos por todos los demás para que la envidia no nos corroa, ¿va? Estamos orando por el azul, porque el cielo es y las calles son de oro, entonces es azul y oro. Perdón, me desvíe, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero quiero preguntarte, si le preguntas a un americanista es muy fácil, te va a decir, te va a contestar esta pregunta muy fácilmente, pero ¿de qué hablas cuando hablas? ¿De qué hablas cuando estás conversando con alguien? Muy probablemente si tú eres fanático de un deporte o tienes un negocio, estás emprendiendo un negocio o tienes una profesión que te apasiona, es muy probable que tú estés hablando constantemente de eso.
Y es muy probable que a todo mundo le quieras decir y le quieras compartir y le quieras contar de lo que haces, de lo que has aprendido, de lo que has vivido, de las maravillas de tu equipo, de los héroes de tu equipo y todo eso, y vas a estar hablando constantemente de eso porque lo consideras importante. Pues hoy vamos a aprender lo que para el Señor es importante y de lo que Él habla que considera importante y de lo que quiere que nosotros hablemos. Y vamos a leer algunos pasajes que están en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Así que lo vas a tener aquí en las pantallas. Si traes tu Biblia, préndela o ábrela para que podamos seguir el texto. Vamos a leer Hechos 1:1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ojo con esto, bien importante esto. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En la primera reunión les ponía este ejemplo, es como dos caras de una moneda: hacer y enseñar. Tú no puedes llegar a la tienda a comprarte un refresco y nada más pagar con una cara de la moneda, ¿verdad? Me da un Boeing, solo le voy a dar esta cara. ¿Te van a dar medio Boeing? No, no se puede. Te van a dar los dos porque es una cara, es la misma moneda, pero tiene dos caras. Igualmente Jesús lo que hacía era hacer en práctico, poner la palabra, pero enseñaba. El sermón del monte, las parábolas, las bienaventuranzas, muchas cosas que Jesús enseñaba, pero al mismo tiempo en la práctica también hacía lo que decía o ponía en práctica lo que enseñaba. ¿Me siguen con esto? Entonces, lo que Lucas, el que está escribiendo el libro de los Hechos, que escribió el Evangelio de Lucas, está diciendo es: quiero platicarte ahora de lo que el Espíritu Santo va a hacer, porque antes te platiqué de lo que Jesús hizo y enseñó. Amén. ¿Me siguen acá con esto? Ok, verso 2. Bueno, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. ¿Qué es esto? Padeció en la cruz, sufrió el castigo, los latigazos, el juicio injusto, lo colgaron en la cruz, fue avergonzado públicamente, murió y resucitó, y por el poder del Espíritu Santo se levantó de los muertos. Eso es lo que está diciendo Lucas, que después de eso se presentó a sus discípulos después de la resurrección con muchas pruebas indubitables, o sea, no había duda de que era Él, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? Otra vez, ¿de qué les hablaba? Del reino de Dios. Y quiero que pongas tu atención en esta frase y en esto que está diciendo el escritor de este pasaje en Lucas, en Hechos, porque es importante ubicar y reconocer lo que para el Señor es importante. Cuando tú consideras importante algo, vas a empezar a hablar de eso, vas a contar eso, vas a estar insistiendo en eso. Y si Jesús empezó a hablar con sus discípulos después de la resurrección, les estaba hablando, bueno, dando instrucciones y mandamientos, pero hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué está haciendo Jesús? Después de que resucita, incluso en ocasiones se sentó a comer con sus discípulos, se aparecía. ¿Se acuerdan de esos? Estuvimos leyendo al principio del año todos los evangelios, ¿verdad que sí los leímos todos? ¿No nos faltó ninguno? Otra vez, ¿verdad que sí los leímos todos? Algunos hasta lo leyeron doble, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estuvo haciendo Jesús. Pero está platicando, se presentó constantemente con sus discípulos y está 40 días con ellos. Y les empieza a hablar acerca del reino de Dios. Aquello de lo que tú hablas evidencia a quién perteneces. Aquello de lo que tú hablas evidencia lo que es importante para ti. Aquello de lo que tú hablas es evidencia del reino al que perteneces o de a quién tú perteneces y sirves. Es muy diferente. Una cosa es: yo pertenezco al reino, pero me hago loco y no sirvo.
Pero si para ti es importante lo que para Jesús es importante, tú hablas de eso y tú sirves a ese reino. ¿Sí me sigues? Entonces para Jesús es importante esto. Empieza a hablar con sus discípulos, les habla acerca del reino de Dios. Pero ¿de qué reino está hablando? Vamos a ver de qué reino está hablando Jesús. Verso 6, capítulo 1, verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo me imagino a los discípulos, oigan, tienen toda la razón en estar haciendo esta pregunta. Es un pueblo que a lo largo de su existencia, por cientos, quizás un par de miles de años o un poquito más, durante ciertos momentos de su vida como nación estuvieron bajo dominación de otro pueblo, de otro imperio, de otro gobierno. En cierto momento, ¿se acuerdan? Estuvieron bajo el dominio egipcio. Y ahí estuvo Moisés, dirigido por Dios, abrió el Mar Rojo y ¡pum!, salieron a la libertad de la esclavitud. ¿Se acuerdan de eso? En otro momento estuvieron bajo la esclavitud de Babilonia, de Asiria, ahora estaban bajo la esclavitud del imperio romano. Entonces cuando tú oyes a uno de los discípulos decir: Señor, ¿será que ya llegó la hora? ¿Será que este es el momento ahora sí para que restaures el reino a Israel? Porque Señor, mira, ya llevamos unos cuantos añitos, ya estamos hasta el copete de estos romanos que nos traen con la bota en el cuello, ya no sabemos ni qué hacer. Y es natural que uno de los discípulos o los discípulos están preguntándole: Señor, ya nos tocas, ya será el momento de levantar una vez más la identidad nacional. Mi autoestima personal va ligada a mi identidad, un poquito como cuando le vas a un equipo y llevas 14 años, 13 para ser exactos, que tu equipo levante la copa y estás orando para que tus hijos vean a tu equipo campeón. Eso sucede en otras iglesias, aquí yo creo que no pasa, ¿verdad? Entonces te sientes así como con ganas de que ya cambie esta situación que nos tiene como nación sometidos o oprimidos. Pero me encanta la respuesta de Jesús, porque de alguna manera les contesta sin contestarle y les dice que sí, pero no les dice cuándo, y mucho menos les dice cómo. Entonces veamos la respuesta. Versículo 7 dice: y les dijo, Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, sí, pero no. O sea, sí, no está diciendo sí literalmente, pero implícitamente hay un sí. Porque si están preguntando: Señor, ¿ya es el tiempo de restaurar el reino a Israel? Jesús no dijo que no, nada más le dijo: no te toca a ti saber cuándo, y de paso no te toca saber cómo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice: no te toca saber los tiempos, pero, verso 8, pero recibiréis poder. Siempre que veas un pero en la Biblia, que tú leas un pero en la Biblia, pon mucha atención a lo que está antes del pero y después del pero en el texto bíblico, porque te va a contrastar el escritor una realidad del momento con una realidad diferente, o una situación que se está viviendo en el momento con una diferente. Y Jesús está aquí diciendo un pero, y está diciendo: no te toca saber cuándo, pero de que voy a restaurar el reino, lo voy a restaurar. No te voy a decir cuándo ni cómo, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. De que voy a restaurar, voy a restaurar. Pero te voy a explicar cómo. Y aquí es donde empieza el cómo, y aquí es donde tenemos que entender y saber de qué reino estás hablando, Jesús. ¿De qué reino estás hablando? Cuando Jesús 40 días les está diciendo cosas acerca del reino de los cielos, quizás uno que otro de los discípulos no agarró la onda y pensaron que estaba hablando de aquella grandeza que tuvo Israel cuando David, el gran rey, conquistaba reinos, tenía el reino unido, al reino unificado, pues, no el reino unido, porque ahí estaba la reina, bueno, ya, el rey Carlos, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. No estaba hablando de eso, estaba hablando Jesús de un reino diferente. Y para que no se nos vaya y para que no nos confundamos, hay que ver de qué reino se trata. Dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ojo con esta palabra, me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? El diccionario dice que un testigo es una persona que da testimonio. Muy lógico. Bueno, ¿qué es eso de dar testimonio? Es una persona que habla, es una persona que cuenta algo que vivió o algo que vio. Es un testigo. Entonces Jesús está diciendo: no te toca saber cómo,
pero te voy a decir que voy a restaurar el reino y tú vas a recibir poder para ser mi testigo. Y dice aquí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Jesús está hablando de un reino celestial, aunque los discípulos están pensando quizás en un reino terrenal. Jesús está hablando de un reino espiritual y ellos quizás están entendiendo un reino más bien como natural o como carnal, literalmente aquí en la tierra. Jesús está hablando de un reino diferente y quizás los discípulos no terminan de entender exactamente de qué está hablando Jesús y cómo es que va a ocurrir esa restauración y ese advenimiento de ese reino. Ahora, ¿por qué el día del Pentecostés? ¿Qué tiene que ver el día de Pentecostés con esto que estamos platicando? El Pentecostés, ustedes saben, la palabra Pentecostés quiere decir 50 y es simplemente 50 días después de la celebración de otra fiesta importante de los judíos, que es la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Hay varias fiestas a lo largo del calendario del pueblo judío. De las más importantes es la Pascua, es esta de Pentecostés, que también se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de los primeros frutos, y está la fiesta de los tabernáculos, que va a ocurrir en la segunda venida. Y en medio de esos hay otras festividades que es importante considerar, pero esta en particular, ¿por qué el Espíritu Santo decide descender en la tierra y crear su iglesia, de alguna manera crear su iglesia en ese mero día? Hay una razón importante, que cuando llegó el día de Pentecostés, y la vamos a leer en este momento, simplemente Pentecostés es 50 y son las 7 semanas que transcurren desde la crucifixión y resurrección de Jesús hasta la manifestación del Espíritu Santo, que en realidad el Espíritu Santo descendió el día de una fiesta. Eso es lo que ocurrió, descendió el día de una fiesta. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, espérense, aunque haya calor, no te vayas de Río, espérate. No, es que está horrible. No, espérate, yo sé, no te vayas, aguanta tantito, porque vas a recibir la promesa de mi Padre. Y si es una promesa que Dios hizo, Dios la va a cumplir. Dios no falla a sus promesas. No le ha fallado una, nunca le ha fallado una promesa. Él cumple sus promesas. Entonces, es una fiesta y el Espíritu Santo desciende en este día de esta fiesta. Vamos a ver Hechos 2, versículo 1 al 7, por ahí vamos a estar leyendo. Hechos 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuándo? ¿El día de qué? El día de la fiesta. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? El día de una fiesta. Somos un pueblo fiestero y al Señor le gusta la fiesta. De hecho, Él las mandó para que las observáramos, para que su pueblo la observara. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te das cuenta del cuadro y de lo que ocurrió? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando estuvo 40 días con sus discípulos? ¿Qué hacía Jesús? Hablaba de Él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando desciende el día de la fiesta? Empieza a repartir ¿qué? Lenguas. ¿Para qué? Para que seamos testigos, para que vayamos hasta lo último de la tierra, empezando por nuestra Jerusalén, empezando por nuestro primer círculo, nuestra familia, lo más íntimo, nuestras amistades. ¿Qué hace Jesús? Empieza a hablar del reino de los cielos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos empieza a habilitar para que hablemos del reino de los cielos. ¿Te está cayendo el 20? Espero te caiga la moneda completa y no solo la mitad de la moneda, ¿ah? Si no, ahorita te cae la otra mitad de la moneda. Verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Porque fueron a la fiesta. No es casualidad que se derramó en ese día el Espíritu Santo.
Verso 6: y hecho este estruendo se juntó la multitud, sea por chisme o sea por interés genuino, pero ahí estaba, ¿no? Hay estruendo y ahí va la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por eso están confusos, por eso están atónitos, maravillados. ¿Qué onda con estos? Venimos de cualquier otra región del mundo literalmente, y estamos escuchando que están hablando en mi lengua en la que yo nací, aunque soy judío y de esta nación judía, pero estoy en la dispersión, estoy en otros lugares. ¿Qué está pasando? Fíjense de dónde vienen. Verso 9: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Asia, de Egipto, de las regiones de África, de diferentes continentes están escuchando. Se han congregado las personas, al menos 3 continentes aquí están referidos. De diferentes continentes han venido para celebrar una fiesta, y en ese momento hay un estruendo, hay un derramamiento, hay un fuego, hay un viento recio, y empiezan a escuchar. ¿Qué es lo que empiezan a escuchar? Ojo acá, verso 11: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya te cayó el 20, ¿verdad? Ya cayó la otra mitad de la moneda, ¿verdad que sí? ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de los cielos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Derramó lenguas. ¿Qué sucede después del derramamiento del Espíritu Santo? Empezamos a hablar las maravillas de Dios. Paréntesis, qué buena foto ahí. Mi hermano que le va al Cruz Azul, mi hermano que le va al América. No importa de qué nación vengan, ustedes van a ser usados por Dios para llevar el evangelio a todos lados. No importa qué camiseta traigas puesta. Cierro paréntesis, yo sé que no aporta, pero estamos en semifinales. ¿Ya te cayó el 20? ¿Ya agarramos la onda? ¿Sí? ¿Me sigues? Jesús está hablando del reino de los cielos, lo que era importante para él. Empezó a comunicarlo, dio instrucciones, dio mandamientos a sus discípulos y les habló del reino. El Espíritu Santo se derrama poniendo lenguas. ¿Para qué? Para hablar las maravillas de Dios y ser testigos en todo el mundo. ¿Me acompaña el equipo de alabanza, por favor? Quiero que sepas que esto está conectado directamente con tu asignación y con mi asignación. No sé si sabías, pero no estás aquí en la tierra por accidente. No eres una casualidad del destino, un descuido, una falta de planeación o un exceso de planeación. No, tú tienes un propósito divino. Dios te creó con un propósito divino. Desde antes de que estuvieras en la panza de tu mamá, Dios ya había señalado tu vida, tu nombre, te dio un propósito, te dio un destino, y está ligado completamente a esto que te estoy platicando, que estamos conversando. Al reino de los cielos, a las maravillas que ocurren en el reino y a tu asignación de ir y ser testigo. ¿Quieres saber a qué suena o a qué se parece este reino de los cielos? Esto no lo tienes en tus notas, pero te lo voy a compartir. Está en Mateo 10. Mateo 10, 7 dice, Jesús está hablando a sus discípulos y dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de los cielos. Ok, está enseñando. ¿Se acuerdan que vimos en Hechos 1 que Jesús está enseñando? Verso 8 de Mateo 10: sanad enfermos. Enseñaba y hacía. Enseñaba y hacía. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿A qué suena el reino que Jesús nos estaba hablando? Suena a esto. Es un reino de poder. No es un reino como lo conocemos, con un sistema o con una ideología o con valores como los conocemos hoy, que podemos ver un reino por acá, en una nación, en un continente, una hegemonía, un dominio. Estamos hablando de una cosa diferente. A eso suena lo que te acabo de leer, suena lo que Jesús estaba diciendo. Por eso los que empezaron, judíos que vinieron de otras naciones, estaban escuchando. ¿Qué escuchaban? ¿Escuchaban lo importante y las conquistas del Imperio Romano?
escuchaban las aportaciones del Imperio Romano a la vida pública, ¿no, verdad? Escuchaban las maravillas de Dios. ¿Qué van a escuchar de ti las personas que te rodean en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria? ¿Qué van a escuchar de ti? Las maravillas de Dios, las maravillas de lo que Dios ha hecho contigo, de cómo Dios te ha sostenido, de cómo Dios sanó a tus hijos de esa enfermedad que era incurable, de cómo Dios te proveyó cuando tú no tenías nada, de cómo Dios te cuidó y te salvó. Y a pesar de que tú estuviste quizás metido en un montón de cosas horribles, el Señor te rescató de ahí, y a partir de ahí te dio una familia y te levantó y te restauró. Eso es lo que van a escuchar las personas que están esperando escuchar las maravillas de Dios. Por eso es tu asignación y es mi asignación. Por eso tu destino y tu propósito en la vida están ligados al establecimiento del reino de los cielos. Tú y yo somos esos agentes, esos embajadores del reino de los cielos. Esas maravillas que tú has experimentado, cómo Dios estuvo por ti, te defendió, cómo Dios te sanó, cómo Dios te salvó y te limpió, para que tú vayas y platiques las maravillas del reino de los cielos. Amén. Cuando entiendes tu asignación, hablas tu asignación. Cuando entiendes tu asignación, hablas tu llamado, y eso te consume. Como el profeta Jeremías, que dijo: es que hay un fuego que no pude resistir. Ese fuego era el fuego del llamado de Dios en el corazón, en la vida de Jeremías. Y ese es el fuego que te está consumiendo a ti también. Y ese es el fuego del que tenemos hambre. Por eso hoy sí hace calor, pero el calor que tú vas a vivir o estás experimentando es el calor del fuego del Espíritu Santo. Esa pasión, ese denuedo, esa pasión santa que Dios está poniendo en tu vida, o ha estado poniendo en tu vida por un tiempo ya, desde que tú lo conoces y desde que te salvó. Hechos 4:29. Fíjate lo que pasa cuando empiezas a buscar al Señor fervientemente en oración. Fíjate lo que puede ocurrir, el efecto alrededor tuyo de cuando tú empiezas a buscar al Señor. Hechos 4:29. Después de un tiempo de persecución por las autoridades locales, Pedro y Juan están llevando adelante la misión que el Señor les dio. Acaban de sanar a un cojo afuera de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos hace 1 o 2 semanas, lo predicó el pastor Efrén. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Y ese hombre cojo de nacimiento empieza a brincar, empieza a contar las maravillas de Dios. Y entonces los líderes religiosos del momento están que no los calientan, y está como un chiva después de un partido contra el América. Ya me entendieron. Perdón, pero es que es el mejor ejemplo, sorry. Los Pumas ni llegaron, así que ni me digan. Y empiezan a amenazarlos: dejen de hablar de eso. Y empiezan a amedrentarlos y empiezan a oprimirlos. Llegaron a los azotes, llegaron a la cárcel, pero había una pasión santa, había una asignación, había un llamado que cumplir. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con pasión, con claridad, con convicción, con fuego. Que hablen tu palabra mientras, ojo acá, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia del Señor en medio de nosotros hoy. Ha estado con nosotros desde la mañana, desde antes del primer servicio. Su presencia es palpable. ¿Qué pasa cuando te pones a orar? ¿Qué pasa cuando lo buscas?
Él se manifiesta. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿De qué hablaba Jesús? El reino de los cielos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Repartir lenguas para que seamos testigos. ¿A qué suena ese reino? A maravillas, a señales, a prodigios, a milagros, al poder de la palabra. Ese es el reino del que Jesús está hablando. Es un reino donde las enfermedades no se resisten, tienen que huir, donde los demonios tienen que salir, donde la falta de propósito y visión no caben, porque Dios te ha ligado a los planes de su reino. Y no solo Él tiene buenos planes para ti y para tu familia, Él tiene buenos planes para su reino. Y tú eres testigo de su reino. Tú eres agente de su reino. ¿Me estás oyendo? Yo sé que me estás entendiendo, porque por tu cara sé que te está cayendo no uno, sino como 50, 20, centenarios te están cayendo. No cabe la depresión, no cabe la enfermedad, no cabe la falta de visión, la falta de propósito, no cabe. En este reino hay pasión y hay denuedo que te consumen desde adentro. Y tú tienes que ir a decirle a otros, porque te consume algo por dentro. Y te empiezan a amenazar: ya no estés diciendo eso, ya no estés hablando. Pero el Señor con pasión te llena y te quiere usar con denuedo y compasión para que seas su testigo, para que vayas y hables las maravillas que el Señor ha hecho contigo y las que va a hacer con las vidas de otras personas. A eso suena el reino. Cuando el Señor se derrama, cuando el Espíritu Santo se derramó dando un lenguaje. Y es un lenguaje celestial, es un lenguaje espiritual, es un lenguaje que confunde al enemigo, y es un lenguaje que te permite tener una comunión íntima con el Señor. Como decía el apóstol Pablo, decía: el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión íntima con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. El Señor anhela comunión íntima con nosotros. ¿Qué es eso? Que lo busques fervientemente, que lo busques a puerta cerrada, que lo busques en familia, que lo busques individualmente, porque Él quiere tener comunión contigo y conmigo, porque tiene buenos planes que desplegar para ti y para mí. Nuestra asignación es muy sencilla: hablar las maravillas de Dios, hablar del poder de Dios, hablar del amor de Jesús, hablar de lo que el Espíritu Santo puede hacer con una vida que se entrega. Es nuestra asignación. No hay mucha ciencia detrás de esto. Jesús hablaba de su reino, el Espíritu Santo vino a empoderarnos para ser testigos de su reino, y tú y yo, si obedecemos y caminamos por ese camino,